Buenas tardes todos, bienvenidos a esta sesión del Seminario de Estudios Mexicanos en el Centro Katz de la Universidad de Chicago. Mi nombre es Emilio Curí, soy su director. Comenzamos con esta sesión, el trimestre de la primavera. Es verdaderamente un gran gusto darle la bienvenida a nuestra presentadora del día de hoy. Ella es Adel Blázquez, es doctora en antropología por la Escuela de Altos Estudios en París y recientemente ha publicado un libro que es producto de una investigación etnográfica de hace mucho tiempo ya sobre una etnografía, digamos, de la vida cotidiana con un énfasis en particular en las relaciones de género en regiones asoladas por varios tipos de violencia. En este caso, su libro que se llama en inglés Dawn Rose on a Dead Body, Armed Violence and Poppy Farming in Mexico, se enfoca en la región de Badiraguato en Sinaloa. Y sobre este libro, un libro de un muy fino análisis y de profundas, yo creo que implicaciones conceptuales que esperamos poder discutir entre todos. Eh, sobre ese libro tenemos hoy el gusto de contar con su presentación, que como ustedes saben se titula Amaneció un muerto, antropología de la vida cotidiana en Badiraguato, Sinaloa. Sin más, pues le damos una cálida bienvenida a Adel Blázquez. Gracias, Adel. Muchísimas gracias, Emilio, y muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí presentes. Para mí es un gusto y un honor poder presentarlos el libro que acaba de salir en inglés y va a salir en teoría, bueno, en teoría, va a salir en México dentro de las próximas semanas, aunque eso ya van varios meses que debería de haber salido, pero es para mí la primera vez que lo voy a presentar en un ámbito específicamente de estudios mexicanos, entonces es un gran honor, además en el Centro CATS, les agradezco muchísimo. Entonces, es el resultado de mi tesis de doctorado que empecé en el 2013 y el trabajo de campo se desarrolló sobre todo entre el 2013 y el 2016, aunque haya regresado después y se enfoca en Badiraguato. Entonces, bueno, para aquí con ustedes creo que no hay gran necesidad de contextualizar Badiraguato, nada más que porque seguramente lo han escuchado mentar por ser el lugar donde nacimiento de algunos de los líderes de narcotráfico, los más mediáticos como Joaquín El Chapo Guzmán, Caro Quintero, etcétera. El contexto un poco en el cual yo empecé mi tesis estaba en un momento en el cual el debate sobre la violencia que asolaba México se enfocaba un poco en dos temáticas que eran niveles también específicos. Uno que tenía que ver con toda la discusión sobre el tipo de pactos que se habían dado antes del 2000 entre el partido y el crimen organizado y cómo esos pactos se habían derrumbado generando esta violencia. Y otra línea de análisis muy presente era el tema del papel del Tratado de Libre Comercio en la crisis del campo mexicano y cómo se había articulado en la violencia. Y bueno, si bien son dos preguntas que me parecen sumamente relevantes, a mí en este entonces me parecía que faltaba, y desde entonces se ha hecho varias veces, somos varios en haber hecho eso, pero faltaba como la producción de un conocimiento más a ras del suelo, algo más descriptivo de los lugares donde se daba esta violencia y estas actividades ilícitas. Además, me parecía importante porque todavía a veces se ve, pero en el espacio mediático había también una tendencia en culpar los habitantes de las zonas donde se veían participación al crimen organizado con la idea subyacente de que eran cómplices de la violencia. Entonces yo creo que escogí un lugar que fuera tan paradigmático como la Sierra de Sinaloa y luego ya las oportunidades en el campo me llevó a ir a Badiraguato mismo
pero me gustaba la idea de tomar un lugar tan paradigmático para, en cambio, hacer algo de lo más sencillo y de lo más común en ciencias sociales, como era estudiar la historia del lugar, estudiar las condiciones económicas, sociales, de género de la población que ahí vivía y las relaciones de poder que atravesaban esa situación. Lo hice mediante una etnografía. Durante, en realidad, son 18 meses de presencia en el municipio. Y una primera cosa es, para definir Badiraguato, deshaciéndonos del mito, de la leyenda negra, como le dicen allá, podemos decir que primero es un municipio serrano, compuesto por una cabecera que está ubicada en la parte baja del municipio y una sierra bastante inmensa donde hay muchos ranchos, donde una gran parte de la población, en el momento en que yo hice mi trabajo de campo, vivía de la producción de amapola. Y dentro de este contexto había varias gavillas, varios grupitos armados que tenían relaciones entre ellos que podían ser de protección con ciertas redes o de conflicto entre ellos, lo cual generaba violencia y también una presencia muy fuerte del ejército mexicano. Lo cual nos lleva a decir que Badiraguato es muy común, porque lo que lo define es el hecho de ser un municipio que pierde muchos de sus habitantes, lo cual es el caso de muchos municipios rurales hoy en día. Para resumir un poco rápidamente el libro, les quiero compartir la tesis que lo atraviesa, hablando de tres niveles. Lo primero es el papel central que encontré del enclavamiento en la estructura del municipio. Es decir, lo que hace de Badiraguato un enclave es obviamente el relieve, pero no estoy hablando de un dado geográfico, porque también es la falta de infraestructura de comunicación, de salud, la presencia de esos grupos armados y también esta fama, esta leyenda negra que hace de Badiraguato un lugar donde no se puede acceder, un lugar difícil de acceso. Esta leyenda negra, como las demás dinámicas que les acabo de mencionar, son parte de, menos que describen el Badiraguato, es parte de lo que lo construye. Entonces hablo de enclavamiento como un proceso histórico de construcción de un municipio difícil de acceso, pero el punto central es que este enclavamiento no significa un aislamiento de Badiraguato de un marco más general, político, nacional o económico, sino que es el enclavamiento y en particular la exclusión que produce, que inserta, es la modalidad particular con la cual Badiraguato y sus habitantes están insertos en lógicas capitalistas de las más comunes. Em, Al nivel de los habitantes, quiere decir que es su exclusión social, jurídica, exclusión de servicios de salud, lo que los inserta en las dinámicas del capitalismo global, lo cual hace que podemos ver, o así lo veo, Badiraguato como una configuración donde se diferencia entre un grupo de personas que llamo a empresarios de marginación, que son los que sacan provecho de este enclavamiento, versus la masa de la población que son cautivos, son los que padecen de este enclavamiento. Em, a nivel más micro, eso implica que es un lugar donde el acceso, el hecho de poder entrar en el municipio y de moverse dentro del municipio, es un recurso a la vez muy escaso y a la vez repartido de manera muy desigual. Esto se observa, obviamente, es bastante obvio en la cuestión de la organización de la producción, porque los que acumulan en el tráfico de drogas son los que pueden transformar la goma en heroína y también los que la pueden transportar mediante acuerdos con la jerarquía militar. Mientras los productores que no benefician de esos acuerdos, pues no pueden mover su cosecha. Pero esta dinámica del acceso como un recurso clave también se observa en el ámbito de la política municipal, porque
Tener y mantener cierta sociabilización en ciertos lugares de la sierra es importante en el momento de las campañas políticas porque políticos necesitan gente que les garantice el acceso durante las campañas a ciertos lugares, lo cual hace que hay personas que logran colocarse en ciertos puestos municipales gracias, si apuestan al buen candidato, gracias a esta sociabilización, a esta sociabilidad que tienen en la sierra. Entonces, también es un recurso que se puede convertir en el ámbito político. El segundo nivel, entonces el primero tenía que ver un poco con estructura económica. El segundo nivel tiene que ver con el papel de la violencia en la reproducción de las relaciones de dominación. En antropología de la violencia desde los años 90 se ha hecho mucho trabajo enfocado a las poblaciones civiles y este trabajo ha mostrado que más que la violencia en sí, algo que era que permeaba mucho las experiencias de las poblaciones civiles era la incertidumbre que genera esta violencia. Y en la mayoría de esos casos que han sido trabajados en tema en países en guerra, en África o en Europa del Este o en Asia, se ha destacado el papel de un cambio radical en el juego social. Es decir, que la incertidumbre venía de una dificultad repentina en entender qué es lo que se desarrollaba alrededor. En el caso de Badiraguato, se me hizo bastante interesante ver que la incertidumbre una dimensión central de la experiencia de los habitantes, pero no está relacionada a un cambio en el juego social, sino que se ve muchísima continuidad histórica y que si algo, el juego social es más agobiante, su lectura es más agobiante, es más previsible que deficiente. Em, hay por una razón obvia, es que el hecho de que haya violencia genera una necesidad de protección, lo cual tiende a reforzar ciertas relaciones de poder, pero también porque la violencia, una vez que la leemos, y en el libro lo hice en particular, comparando dos casos, comparando dos conflictos a través de cómo se comentaban en el pueblo esos dos conflictos. De ahí surgió que la violencia no es un medio para escalar las jerarquías sociales. Para ejercer una violencia tal como se entiende en el día a día Badiraguato, hay que estar ya en posiciones de poder. Y esta relación entre relaciones de dominación y la incertidumbre producida por la violencia es muy visible en la forma en la cual la violencia en contra de las mujeres se inserta en las relaciones más comunes de dominación de género. Y hay un capítulo entero sobre esta cuestión. Y el tercer nivel después de la estructuración económica y de relaciones de dominación, se pregunta cómo se actualiza estas dinámicas en las situaciones de interacciones. Y para estudiar esta cuestión estuve trabajando mucho en las palabras y en los procesos de calificación que usan los vecinos frente a un acto violento. Y encontré que en un contexto donde hay una gran fluidez de las formas de afiliación a una gavilla o a una red, los espacios de intercambios comunes de la vida rural normal, que son las tienditas, que son las cocinas, no son autónomas de este contexto de violencia, sino que están muy permeable al contexto de amenaza, lo cual hace que una crítica o una condenación de un acto violento, pues no puede quedar inmune. Y hay un capítulo, en el caso justamente de la violencia de género, pude observar cómo había un momento de indeterminación sobre qué es lo que estaba pasando a una vecina, qué es lo que había pasado y cómo fluctuaban las calificaciones de violación, de secuestro, de rapto a pleito de pareja, dependiendo de cómo se medían las fuerzas en presencia y las posibilidades de represalias. No voy a tener mucho tiempo, pero si quieren lo podemos platicar después. Mi acercamiento, la propuesta un poco más epistemológica, está entonces muy enfocada a una descripción un poco básica de la vida cotidiana a través de prácticas. Em, Escogí un poco prácticas, perdón.
prácticas que son muy comunes. Son las prácticas que cada uno hacemos para llevar nuestra vida, nada más que no las hacemos de la misma manera según el contexto en el cual la estamos viviendo, lo cual era una forma para mí como de tener una línea entre pues la parte de autonomía, de agencia, de estrategias, de contradicciones y de cosas raras que pasan en el día a día realmente, y la parte más estructural de lo que pesaba sobre mis interlocutores. Entonces lo hice en el libro hay como 10 personas más o menos que están en el centro del libro y vienen y aparecen en los capítulos. Y los capítulos tienen una progresión de la primera práctica es la cuestión de desplazarse, donde hablo de la cuestión del acceso, pero también es una forma de presentar el territorio con sus dinámicas de aperturas y de cerrazones que son discrecionarias, que dependen de varias variables. Después está el segundo capítulo, que es estar aquí, donde también presento mi forma de, o sea, cómo he ido investigando cómo se desarrolla el trabajo de campo para no separarlo en un apéndice metodológico, sino insertarlo en la escritura, pero también cómo estos espacios de convivencia cotidiana están afectados por el contexto de violencia y de disimulación por el tema de la ilegalidad. Luego el tercer capítulo, Salir Adelante, se enfoca en el tema del cultivo de amapola. El cuarto capítulo, Cercar, es una mirada hacia las transformaciones de la tenencia de la tierra que se ha dado a la medida de la represión militar y cómo las reformas procedes han estado traducidas en el contexto local de miedo por la identificación de las parcelas. Después está el capítulo del que les mencionaba un poco sobre violencia de género, que se llama Robar una mujer, por retomar una expresión, bueno, mexicana, pero que tiene un uso particular en Badiraguato. Después el capítulo Matar, que en realidad no está sobre los hechos violentos, sino cómo se aprehendan, cómo se comentan entre los vecinos. Y el capítulo Administrar. Entonces mi trabajo estuvo en la cabecera y en ciertos ranchos de la sierra y en la administración municipal. En el tiempo que me queda, pero veo que me queda poco tiempo para no alargarme mucho. No sé, Emilio, si... Tienes 20 minutos, adelante. ¿Más? Ok, va. Sí. Entonces, no puedo presentar todas las personas, pero pues me gustaría presentar unas cuantas para presentar a la vez el tipo de cuestiones concretas que abordo en el libro. Y sin duda, el primero que tendría que presentar es Teófilo, que es un señor de unos 70 años cuando lo conozco en el 2013, que llegó a ser amigo, fue mi vecino y es un personaje central y muy complejo del libro. Em, y pues cabe decir que cuando lo conozco, cuando yo llego a Badiraguato, estoy justamente en un cambio de administración. Se tomó la protesta, no, está por tomar, sí, está por tomarse la protesta y hay todo este ambiente muy común y muy clásico de gente que están haciendo fila en la administración para ver si van a quedarse con el puesto que tenían antes o a tener otro o a perderlo. Y en este contexto veo que Teófilo está muy seguro de sí y no está haciendo fila y me dice a mí, no hay duda, me van a renovar mi puesto. Y entonces le pregunto, pues, cuál era su puesto y él era, bueno, era barrendero municipal, pero mejor dicho, según él, era jefe de la escuadrilla de los barrenderos. Y, me explica que no hay duda que lo van a renovar porque pues a él cuando pasa algo le ponen un telegrama. Un telegrama pues, en el lenguaje de Teófilo es un texto en el celular. Y bueno, resulta que no le van a renovar su puesto, pero que hay algo bastante relevante para exponer quién es Teófilo en esta sentencia del mensaje que le llega. Este mensaje, la necesidad de recibir este mensaje se refiere al hecho de que al salir en la madrugada, los primeros que salen en el pueblo, los baranderos, tienen más posibilidad de ser los primeros que se van a encontrar
con que han matado a alguien en la noche, porque como lo retomé, la frase muy común según la cual se anuncia de que ha habido un acto violento en la noche, es amaneció un muerto y la mayoría de los homicidios se desarrollan en las noches. Entonces, pues ser el primero que sale, y hay mucha gente que dejó de salir temprano justamente para no estar enfrentados a estos tipos de problemas, es un problema. Es un problema porque cuando hay un homicidio, la pregunta subyacente es saber si estamos frente a un caso aislado y terminado. Es decir, que el lugar de los hechos, pero también toda la red de próximos, de amigos y de familiares de la persona que ha sido matada, es objeto de precauciones, de tomar distancia, porque no sabemos primero si este acto no es terminado y es parte de una operación más grande y tampoco sabemos si es un acto que va a generar represalias. Entonces, cuando amanece en el pueblo con esta noticia, pues amanece con muchas necesidades de precauciones y muchas necesidades también de entender qué es lo que está pasando, de marcarlo en algo que podamos entender. Y la segunda parte de por qué Teófilo recibe este tipo de mensaje, pues la respuesta está en su trayectoria. Él es originario de Badiraguato, ahí se crió, pero a los 20 años, que entonces serían a los finales de los 60, decide irse del otro lado en un momento de un movimiento mucho más amplio de migración por trabajo en Estados Unidos. Y en Los Ángeles se casa, se instala, tiene hijos, trabaja en una fábrica y un día cierra esa fábrica y se encuentra sin trabajo. Pero cuando se encuentra sin trabajo, pues como el movimiento de migración fue muy amplio, pues ya retomó contacto con varias personas originaria de Badiraguato y se le ofrece la oportunidad de sustentar su familia con el tráfico de droga del otro lado. Hasta ahí es bastante común, pero Teófilo parece que ha tenido una ascensión en el tráfico bastante importante. Casi no sé nada de realmente qué es lo que hacía o cómo, nada más que en algún punto la DEA infiltró su red y cayó toda su red. Y entonces estuvo preso durante 26 años en distintas cárceles federales y estatales de Estados Unidos. Em, Cuando lo sueltan, también pierde el permiso de estar en Estados Unidos y entonces se regresa solo a Badiraguato y sin recurso, lo cual hace que cuando regresa a la vez pues beneficia del aura del que nunca delató a nadie, no nadie más que su red infiltrada por la DEA fue encarcelada, pero también llega sin medios sin recursos y retoma contacto con su familia que se quedó en Badiraguato, que los van a ayudar, sus hijas que están en Estados Unidos le manda dinero, pero se encuentra viviendo en condiciones mucho más pobres, lo cual hace que tiene una red social que abarca desde lo que él llama la alta sociedad, que es un eufemismo para hablar de las redes más instaladas de tráfico, pero también de los jóvenes más marginados que pueden estar vinculados a ciertas gavillas, y entonces tiene una amplitud de esa red social que lo hace muy particular en la variedad de información que recaba. Y bueno, más allá es un personaje, es alguien que tiene maneras muy subversivas de hablar, muy mal hablador, para decirlo de manera más común, y es alguien que excela en el arte de la convivencia rural, que se la pasa toda la mañana yendo a las tienditas, a platicar. Entonces yo al inicio un poco siguiéndolo y después pues conociendo más gente, porque Teófilo, si llegan a leer el libro, van a ver que toma mucho espacio, entonces también yo tenía que ah, lograr tener también espacios autónomos de él. Em, pero entonces con él y después sin él empecé a conocer
una forma muy peculiar de informarse, pretendiendo informarse de lo que está pasando cuando acaba de pasar un hecho violento, pero siempre pretendiendo de que uno no está haciendo caso a la plática. Entonces analizo un poco las formas lingüísticas de esas precauciones en la forma de hablar, de dar poquita información, de recibirlas sin ponerle interés, o sea, fingiendo que no le ponemos interés, cosas así. Entonces, eso es lo que describo, pero también hay que tener en cuenta de que todo esto, la capacidad de uno o de una a tener acceso a informaciones relevantes que nos permiten navegar el contexto de violencia, está muy relacionado a la variedad de redes que tenemos. O sea, las precauciones van a ser mayores y las inquietudes van a ser mayores si tenemos poca red de sociabilidad, y pues eso es como algo muy socialmente repartido, ¿no? Después les quiero platicar rápidamente de Lamberto, Alma y de sus hijos, que son una familia que conocí en la sierra, y desde el inicio no, el encuentro fue muy caluroso, y entonces llegué a ir varias veces en su casa, y de entrada cuando los conozco, algo que es importante porque me imagino que no entre ustedes, pero hay una tendencia en imaginar los productores de amapolas como opulentes, lo cual obviamente no es el caso para nada. Y de entrada, cuando conozco a Lamberto y a Alma, un tema central recurrente en las pláticas es la batalla de la familia para subvenir a las necesidades escolares de los niños, de cosas así. Y dentro de esta batalla entiendo muy rápidamente que tienen una relación bastante compleja al tema de la producción de amapola. Aunque ellos producen una muy pequeña parcela de amapola cuando los conozco. Por un lado, insisten mucho en el hecho de que pues es el trabajo en el monte, como ellos, es su competencia, es lo que saben hacer, y sí es cierto que es ilegal, pero pues es un trabajo campesino y es algo importante, en su forma de verlo, y en la experiencia que tienen realmente, porque en varios aspectos, aunque no todos, por una serie de razones que puedo explicar. Producir amapola como maíz. Pero justamente por otro lado, ellos insisten mucho en su tristeza de estar produciendo amapola o marihuana, cuando insisten mucho sobre el hecho de que sus papás lograron salir adelante de la familia, apoyar a los hijos sin nunca sembrar en Hervantes. Y es una desgracia y es algo del que no están orgullosos, y que se arrepienten en varias pláticas de estas situaciones. Y cuando vemos esa trayectoria de los papás y de la generación de hoy, pues en realidad tiene que ver con, sí, un proceso histórico, donde se vio una especie de proceso de imposición del monocultivo de la amapola. Em, Aunque después de mi trabajo de campo, después del 2017, todo eso cambió, pero no está muy presente en el libro esta parte. Pero este proceso de imposición de un casi monocultivo se hizo a favor de dos dinámicas. El primero fue el desarrollo de la agroindustria en el llano de Sinaloa, donde se empezaron a poner riego en las tierras del llano. Se invirtió mucho dinero estatal para sacar esa economía de la agroindustria, pero lo cual implicó para la sierra, que no se vio afectada por esa inversión, sino que se captó sus aguas en presas para hacer el riego, fueron afectadas de manera indirecta porque produjo una caída de los precios agrícolas. Y cuando las familias antes solían bajar de la sierra para vender lo excedente de su producción en los mercados, se revirtió la dinámica y ahora bajan a los supermercados, lo cual hacía más necesidad de dinero. Em, y la segunda dinámica que participó fue la represión, de manera a la vez obvia y paradójica,
y en particular el uso durante la Operación Cóndor, fuera del uso bastante generalizado de las torturas sobre las familias de pequeños productores, también fue el momento de uso generalizado de pesticidios muy agresivos como es el paraquat. Y antes de esto, la amapola y como la marihuana se cultivaban, se sembraban en las temporadas donde no estaba el maíz y el frijol, pero en las mismas parcelas. Entonces, al aventar todo este pesticidio, también afectó a los cultivos de autosustento de esta familia, lo cual participó a de hacer desaparecer la agricultura autosustentiva y imponer la amapola. También, también existen ahí las dinámicas del cambio regional a nivel de América, en el cambio del tráfico de droga, pero a nivel de la historia local, esas son las dos dinámicas centrales que hicieron la imposición del monocultivo de enervantes. Y para regresar entonces a Lamberto y Alma, cuando estoy en su casa, en el cotidiano, me impresiona la presencia muy visible y permanente de los soldados que destruyen los plantillos, que también a veces no destruyen tal parte a cambio de dinero que le pidan a las familias y también durante la época de cosecha, los soldados que entran en las casas a buscar si hay opio o marihuana dentro de las casas. Y esta presencia muy fuerte del ejército, bueno, primero puede ser un poco contraintuitivo cuando pensamos en que Badiraguato es la cuna del cartel y etcétera, pero sobre todo es contrastante con la ausencia relativa de los que son los pesados, y así en los ranchos llamamos a los que tienen sus amplios cultivos que están a la vista, pero que benefician de acuerdos militares y cosechan, tienen jornaleros para la cosecha porque son parcelas amplias, pero también compran a los vecinos su cosecha, transforman y transportan. El tema del transporte siempre, tenerlo en mente. Y ellos pues aparecen en el cotidiano de las familias con las cuales estuve trabajando, nada más en el momento de la compra de la cosecha, de la venta de la cosecha. Y esta organización de la producción me llevó a considerar que los pesados se están ahorrando los costos de protección y de producción al puro estilo del capitalismo de subcontratación. Y que los productores en varias pláticas es muy notorio que se consideran como independientes dentro de un mercado difícil de navegar porque los cambios de consumo en Estados Unidos impactan los precios y entonces están tratando de hacer las buenas selecciones y se ven siempre hablan de esas dinámicas para entender por qué viven tan mal de la producción de opio. Pero cuando vemos todas las limitaciones que tienen en esta organización productiva, hay una dimensión de que están cautivos porque no hay otro productos que puedan sembrar y tampoco hay más compradores que están en una posición de imponer un precio bajo. Eh, y a pesar de eso, esos pesados también ahorran los costos simbólicos del no proteger a esas familias frente a la extorsión del ejército, porque siguen siendo bien vistos. Al final de cuentas, después de toda una temporada donde fue mucha batalla, donde un plantillo se fue destruido, otro fue extorsionado, el momento de la venta es por fin la salida de esta temporada de batalla. Y por otras series de razones siguen siendo visto como alguien que provee al rancho, a pesar fuera de todos los casos que muy comentados de introducción de la electricidad por un narcotraficante muy mediático o construcción de una iglesia, fuera de eso siguen siendo muy bien vistos.
Y para terminar rápidamente, voy a hablar de otro más personaje que no fue interlocutor, pero que se hace presente de todas formas porque es el presidente municipal. Y yo cuando empecé mi trabajo de campo, pues tenía interés en trabajar adentro, de hacer una observación adentro de la administración municipal con una serie de preguntas como cómo se navegaba el tema de ser representante estatal de un lugar totalmente criminalizado por el mismo Estado a otro eslabón, cómo se manejaba la incertidumbre que permea el cotidiano de la cabecera en particular una vez que estamos dentro de la administración municipal o también cómo se manejaba el tema de si había algunas formas de protecciones que se brindaban desde este nivel más cercano a los habitantes. Y lo que encontré de este trabajo lo tuve que poner al final del libro, porque para entenderlo había que guardar en mente el contexto que describo en los demás capítulos, donde pues hay ranchos que desaparecen sencillamente es porque toda la gente se fue y ya no hay nadie que viva ahí. Hay acaparamiento de tierra, hay raptos, hay homicidios y, y sin embargo, una vez que sigo las actividades de la administración, me enfrento en otra definición de lo que es el orden social, prioridad del mandatario de este momento. Y este orden social está definido por hacer respetar el cinturón abrochado en los carros, llevar cascos, la cuestión del estacionamiento y del nivel de polarizados de los carros. Y en cambio, de todas las tomas de palabras y de todas las actividades de la administración municipal, nunca se nombra la presencia de violencia o, o el hecho de que una gran parte de la población no puede sustentarse fuera de actividades ilícitas. Es un contexto totalmente ausente. Hay como una esfera de lo que es la política institucional que lo abstrae del contexto general de los habitantes. Y podríamos decir, pues claro, es el nivel municipal, o sea, de eso se trata el mando municipal, pero es un esfuerzo y es un arte de alguna forma que tienen los políticos de allá de nunca hablarlo. Y lo veo en un ejemplo donde para el programa de entrega de armas, que es un programa federal, donde se distingue de un lado las armas clásicas y las armas de uso exclusivo del ejército y donde se da dinero a las personas que vienen entregar sus armas, pues para abrir ese evento, el cuartel militar que está en Badiraguato y el alcalde, el presidente municipal, tienen un evento y durante el evento el presidente municipal de este entonces logró presentar todo el programa como algo muy importante que había que hacer, incluso diciendo, ah, tú dile a tu gente por ahí que hay anonimato total y que pueden llegar a entregar sus armas porque hay que sacarlas de las viviendas, de nuestras viviendas, para evitar los accidentes domésticos con los niños, porque llega a pasar. Si incluso con un programa está enfocado en particular al tema de la violencia organizada, pues logra voltearlo de una forma que sea dentro de lo visible. Pero lo visible dentro del municipio es muy distinto de la forma en la cual esos presidentes municipales se pueden colocar en el espacio mediático cuando lo solicitan como presidente municipal de la cuna del narcotráfico. Y en varias ocasiones, al contrario, pues cambian la ropa y entran en este juego de mediatización en el cual preguntan, ¿es Badiraguato cuna del narcotráfico? Sí. Sí, es aquí tenemos los mayores y hablando de narcocorridos y del cementerio donde hay tumbas con mármol de Italia, o sea, hay un uso de esa leyenda y de esa atracción mediática por las figuras más sonadas que está muy presente y entonces pues nos recuerda lo que les decía del enclavamiento, porque tener esa estrategia de ser el presidente municipal de los topes y del estacionamiento adentro y el presidente municipal de la cuna del narcotráfico al exterior, pues es una de las formas cómo se puede aprovechar de cierto enclavamiento, de cierta marginación.
Y concluyo rápidamente diciendo que mi intención era de salir de las percepciones de Badiraguato como algo fuera de lo normal y más ampliamente fuera de Badiraguato, la intención es reinsertar lugares que están vistos como fuera de las dinámicas para ver cómo son totalmente comunes y si algo más reveladoras de dinámicas que afectan todo el país y más allá que son dinámicas clásicas del capitalismo. Y en el caso de Badiraguato, pues estaba la intención de salir de los marcos de lecturas de fascinación entre la ultra personalización de los capos más sonados para pues repolitizar a partir de un conocimiento desde lo cotidiano, desde la familiaridad de cada uno. Y darnos cuenta de que estamos frente a preguntas muy comunes en ciencias sociales, como construcciones históricas, formación estatales en ciertos lugares a comparación de otros, y las metas y dinámicas, relaciones de poder que forjan el campo mexicano hoy en día. Gracias. Muchas gracias, Adel. Muy interesante, muy bueno. Entonces, le damos paso a una sesión de preguntas y comentarios. Le pido que se animen a preguntar y que si lo desean, entonces levanten la mano en la aplicación de Zoom y yo les doy la palabra. Adelante. En lo que la gente se anima, de una pregunta breve. Yo sé que sería un tema para una charla completa, pero ¿nos puedes decir algo sobre, digamos, sobre tu proceso de trabajo, sobre tu acceso? O sea, digamos, como que visto desde lejos la idea de que una antropóloga francesa vaya a Badiraguato y tenga la capacidad de hacer este tipo de trabajo, pues sí llama la atención. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo nos comentas? ¿Cómo lograste, digamos, esto? ¿Por qué razones esto puedes estar ahí, digamos? ¿Qué ganan ellos con esto, dejarte trabajar ahí, apoyarte incluso en vez de decirte no tenemos nada que ganar, vete de aquí. O es peligroso, no estés aquí. Ujú. Adelante. Esto de una vez, Sí, 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 de sí. una por una. Sí, bueno, primero creo que esa mediatización, mediatización del municipio me ayudó porque fue todo un trabajo al inicio de alejarme de todos los espacios más sensibles donde muy claramente, como hay dinero, hay intereses más complejos y yo mi interés era trabajar con gente que no era parte de ninguna élite. Entonces, mis objetos de investigación tenían una comodidad en cuanto a seguridad en el campo, porque al alejarme de esos lugares, al contrario, los demás, las personas con las cuales trabajé, estaban bastante contentas de decir, ah, pues vienes a ver realmente cómo está, y no ven, incluso los productores de amapola, no veían sus actividades como ilegal, o sea, claro que hay protección, hay disimulación, pero había una concepción de, pues, ven a ver cómo es. Y luego el hecho de, o sea, tenía como una ventaja que no era, o sea, ser mujer y ser extranjera, creo que en alguna forma hizo que no fuera, aunque la parte la más difícil fue navegar el tema de las relaciones de género, pero no como hubiera sido para una mujer mexicana, creo, pero también como era mujer, pues el tema de que era de la DEA o de que tenía menos impacto, me veía menos amenazante. Y después, pues es etnografía con las dinámicas, con los problemas muy comunes en cualquiera, en cualquier otro espacio. Nada más este inicio de entender dónde no pisar y dónde al contrario estaba bienvenida. Bien, gracias. Creo que Helga tienes una Helga. pregunta. Adelante. Hola, Helga. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, antes que nada quiero decirles, ya leí el libro. Y antes que nada felicitarte. La verdad es que no creo que haya mejor etnografía sobre México. Es un libro absolutamente fabuloso. Me Gracias. recordó mucho al momento en que leí a Nancy Shepherd Hughes, Ujú, Death Without Weeping, ¿no? Que dice uno, válgame, ¿no? Me abrió un mundo increíble. Y yo sí creo que el hecho de que haya sido francesa te ayudó mucho, ujú, porque yo nunca he visto
un análisis con tan poco romanticismo, ¿no? Me fascinó tu capítulo sobre el ejido, por ejemplo, y ahorita te voy a preguntar algo sobre eso, porque de veras que lo ves con tan poco romanticismo, entiendes lo que está sucediendo de una manera fenomenal. Me encantó cómo armaste los capítulos, ¿no? Cómo empiezas poco a poquito, cómo llegas, qué pasa poco a poco a poco, y luego empieza uno a entender, por ejemplo, tu análisis de la economía política, que es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, como dices tú, lo que estás mostrando son dinámicas que afectan al resto del país. Y el capítulo que más me gustó fue el robo de la mujer, Ujú. que obviamente, que también es histórico, ¿no? Una comprensión de un fenómeno histórico que hay que entender de manera diferente. Pero quizá darte la palabra, pedirte que nos platiques un poquito, ya sé que es muy difícil resumir, pero la reforma agraria, ¿no? Esta contradicción entre el cerco y el ejido, o resumir un poquito qué pasó con el procede. Ujú. Se me hace muy interesante porque es una visión totalmente distinta a lo que fue la reforma de la reforma agraria, ¿no? Wow, primero me conmueve muchísimo lo que acabas de decir, entonces te agradezco mucho porque viniendo de ti es como significa muchísimo. Em, entonces, no creo que lo voy a lograr bien resumir porque para empezar me costó muchísimo entender cualquier cosa relacionado a la tenencia de la tierra en Badiraguato. Fue un poco, o sea, todo lo demás de mi investigación era estar aquí, observar, preguntar un par de cosas, pero elegido era preguntar, preguntar, preguntar o sea, y me contestaban de qué es lo que no entiendes, porque era obvio. Entonces, toda la literatura sobre la reforma agraria, entre los cuales tu trabajo, me ayudó muchísimo para entender qué era específico, qué era común. Entonces, hay cosas hay cosas muy comunes en el hecho de que, como en muchos lugares, el elegido cuando se dotó antes de que se hiciera real y que se hiciera, perdón, que se articularía a temas de organización de la producción de parcelas, de repartición de los espacios comunes y todo, tardó muchísimo. Y la forma en la cual se implementó como una contradicción entre un discurso de la reforma agraria, de la repartición de las tierras, y en la práctica una protección de la estructuración de la estructura anterior eh, con temas raros como los hacendados en las primeras, en los primeros estudios para la dotación, los que aparecían como propietarios de tierra que tenían que ser afectadas, después, unos años después, aparecen como ejidatarios y en la práctica no, hay muchos ejidatarios que nunca tuvieron acceso a la tierra y entonces ahí es donde entra el tema del cerco, que el cerco es lo que realmente organiza la producción o sea, el acceso a la tierra, todos los derechos y las relaciones sociales que hacen los derechos. Y entonces en el capítulo trate de guardar todo lo que era confuso, porque hay muchísima confusión y no es como si el ejido no existiera. Sí existe y hay algunos ejidos donde hay asambleas, donde hay discusiones y todo, pero se articula a un acceso a la tierra regulado por el cerco y el cerco, cuando desmenuzamos qué son los recursos que hacen el cerco, hoy en día, después de los 80 es capacidad económica y sobre todo amenaza implícita de hacerse respetar. Nadie, para que te respeten el cerco, tienes que estar colocado en un lugar donde o bien tú o bien alguien te protege de un punto de vista más o violento directamente o más de poder local. Entonces, no sé si es Sí, bastante complejo, muy complejo, sí. pero Gracias, muchísimas Abel. gracias. Benjamín Montaño, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Adel. Em, Tu trabajo de campo se llevó a cabo en un momento histórico muy particular, ¿no? El inicio del sexenio
bueno, en un punto de donde la guerra del narcotráfico ya se había desarrollado bastante, y me pregunto si tú lograste percibir cambios en la vida cotidiana de Badiraguato como resultado de los cambios en en las estrategias de seguridad que se llevaban a cabo en el país. Y creo que una segunda pregunta, aunque como ya ha pasado bastante tiempo, igual ya no te enfocas ahí, pero si nos puedes hablar también sobre cómo tú crees que ha cambiado Badiraguato desde el 2016 Mm. a ahora, si hay dinámicas que tú ya empezabas a percibir de cambio, o si crees que, como mencionaste, sigue ahí una continuidad histórica a nivel de la vida cotidiana. Gracias. Gracias. Bueno, no, es el trabajo de campo cuando lo hago entre el 2013 y 2016, el tipo de presencia de seguridad del ejército es lo que rápidamente esbocé de represión, o sea, es cómo se regula el sector. Se regula el sector por la represión que reprime a los pequeños y se acuerda con los demás, permitiendo toda esa dinámica. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba ahí, no vi que estaban quemando plantillos, ¿cómo se dice? Los destruían a mano, pero no los quemaba. Y por ejemplo, después hubo dos cambios bastante radicales, o sea, no, perdón, bastante concomitante. De un lado, todo el tema de la crisis del opio a raíz de la introducción del fentanilo como estrategia de los intermediarios del tráfico, y del otro se radicalizó un poco a la vez que el precio se estaba bajando, hubo estrategias más pesadas todavía de destrucción de los plantíos. Pero claramente lo que sí ha cambiado muchísimo desde el 2000 es el tema porque hay zonas, el tema de la caída del precio, porque hay zonas donde ahora cuando voy, hay zonas donde sigue habiendo amapola y otras donde ya no hay. Nada más que como el enclavamiento sigue siendo la parte interesante de la ventaja comparativa del territorio, pues dónde mejor que ahí colocar los laboratorios donde la gente está acostumbrado a disimular frente al ejército, eh, pero conlleva muchos temas, como el tema de la contaminación por los laboratorios, porque también hay ganado en esta zona. O sea, ese es el cambio más radical que estoy viendo, pero eso pasó después de que escribiera mi tesis y, o sea, en las visitas posteriores. Y no quiero decir de que hay una continuidad totalmente fija histórica, que no se mueve, sino que hay ciertas lógicas que se reproducen pero claramente ese fue un cambio muy, muy fuerte. En términos de cambios de estrategias de seguridad, no he podido observar bien qué podría decir de qué cambio desde el 2018. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una en el tiempo que nos queda sobre esta idea de que en estos territorios controlados por el crimen organizado eh, hay pues hay esta idea de que hay una noción de una cierta cohesión social violenta, amenazante, paternalista, pero al mismo tiempo abarcadora, ¿no? Digamos, y estos comentarios que hiciste tú sobre la relación entre estos cultivadores de amapola y los compradores y demás, sugieren algo obviamente mucho más complejo. O sea, la idea de que, bueno, o sea, en un régimen narco, pues si te atienes al régimen, pues hay ciertas ventajas que también van con esa otra idea que tienes tú, que pones tú sobre la mesa, pues de estas dádivas, ¿no? Construí esto, trabajé esto, o digamos le doy regalos a los niños, o sea, como que hay otra autoridad, pero que esa autoridad se ocupa, al menos en cierto sentido, de ciertas obligaciones. ¿Qué impresión, qué puedes comentar tú al respecto? Porque da la idea, y bueno, y en el libro pues hay elementos que contradicen mucho esa noción y está Sí. de trabajo, ¿no? Sí, a mí me impactó, o sea, entre la idea un poco que uno no se deshace de lo que ha leído, de lo que ha escuchado, pero entre la idea de esas autoridades como proveedoras, otra autoridad, como había esta expresión de otro gobierno,
pues me impactó en las familias y en los ranchos en los cuales trabajé, que claro, hay lugares donde los grupos se conforman de manera distinta y donde hay otras prácticas, como uno que mencionó que estaba más en el norte, donde había hecho poco trabajo de campo, pero por ejemplo ahí el grupo prohibió el robo de muchachas. Y entonces se hace cargo de como una autoridad que va a sancionar ciertas prácticas. Pero la mayoría de lo que he visto yo son intermediarios económicos muy clásicos y hay muy poca redistribución. O sea, se habla mucho de un poco en el plan original gangster, de los que lo hacían entonces, pero incluso los que lo hacían y en las zonas, porque uno tiene que estar colocado en la zona donde se hace. Em, pero incluso en esos lugares, para mí, es más impactante la depredación de su parte, la depredación de esas figuras, más que como un poco en cómo van balanceando las lógicas de protección y de predación, pues aunque sea, claro, dentro de una historicidad, dentro de una habituación a la violencia, dentro de una concepción, como dijo un señor un día, yo nunca he visto a alguien hacerse rico de manera legal. Entonces, también están asentados sobre esta historia, pero la forma de la presencia se me hace más, sí, aprovechar de lo que padecen la mayoría. Bien, gracias. Nos queda poco tiempo, pero le damos a Carol Carol. Iglesias la última pregunta. Adelante, Carol. Bueno, hola, Adel, mucho Hola. gusto conocerte en persona. Pues tengo dos preguntitas. Una es más casi de curiosidad. Cuando hablabas sobre la manera en la que la generación actual habla de sus papás y de este cambio que ellos se vieron obligados a tomar como con esta capacidad de retrospección, ¿no? De ver una trayectoria histórica. Tengo un poco de curiosidad, ¿cómo ves eso en cuanto al futuro, ¿no? ¿Cómo tus interlocutores ven su trayectoria hacia adelante, hacia sus hijos? Porque creo que se relaciona con esta cuestión de reproducción social que creo que es muy importante en cómo trabajas todo el tema. Y también unido a eso, ¿qué tanto se ve la relación qué tanto dirías que para tus interlocutores los pesados o el crimen organizado más ampliamente lo ven como una institución capaz de perdurar en el tiempo a escalas más grandes, ¿no? Porque lo que me pregunto, y esto quizás viene de mi propio trabajo de campo, es que en mi trabajo de campo la economía petrolera se ve como algo que tiene una expansión hacia el futuro muy amplia, ¿no? Entonces, merece la pena mantener esas relaciones sociales, merece la pena ver al que provee como alguien que va a estar ahí el año que viene, porque pues es por una parte el Estado y por otra parte algo que dura mucho, ¿no? Entonces me pregunto, cuando alguien se siente agradecido o ve a los pesados como los que proveen, ¿lo ven como algo que va a durar, o hay mucha duda acerca de esa longevidad, ¿no? Y cómo ven a sus hijos, qué decisiones tienen, cómo repercute eso en cómo se ve, pues cómo pasar el bastón a la siguiente generación, ¿no? Sí, sí. Son preguntas muy, no sé si puedo contestar. Adelante, adelante, claro. Bueno, pero daría para una conversación que vamos a tener. Pero rápidamente, el futuro, por ejemplo, en términos de si lo vemos de un punto de vista de las economías domésticas, una primera, sobre tu primera pregunta, yo tengo ahora la sensación de que estoy observando algo muy extraño, que es como una mini revolución industrial en una zona rural e ilegal, porque la forma en la cual se impuso ahora los laboratorios hace que toda antes yo como que no había visto bien cuando escribía el libro el papel de ser de todas formas agricultores, porque de repente los con quien sigo yendo, se encuentran sin poder ir al campo, aunque está sembrando vida, tratando de, pero no toma realmente, pero de repente se encuentran como un poco
trabajadores están comprando su fuerza de trabajo, que es de vigilancia de una carretera, de cosas. Entonces hay un cambio bastante radical actualmente y creo que eso contesta también a la pregunta de cómo se ve hay una articulación entre, de un lado, lo que dices de que hay que, de todas formas, dependes de que alguien va a estar en la zona y va a desarrollar sus actividades económicas y que de ahí tú te puedas beneficiar de alguna forma para mantenerte. Em, pero han vivido cambios tan radicales, es decir, de un día para el otro la marihuana ya no valía, porque los cambios de regulación en Estados Unidos de repente impacta porque los intermediarios tienen esta capacidad de hacer pesar a los pobladores los cambios de estrategia, entonces de repente no valía la marihuana y después de repente no valía la amapola. Entonces hay de un lado el hecho de que hoy en día hay cosas que están cambiando sobre el enclavamiento, las carreteras están avanzando, hay niños de pequeñas familias que pueden ir a Culiacán a estudiar, aunque sea una inversión muy pesada para una familia de productores. Entonces están esos cambios como más lentos, pero también están la experiencia de estar inmersos en cambios radicales muy repentinos, nada más que no hay otra experiencia que el de esperar que alguien am, tome interés en el rancho y que de ahí puedas posicionarte más o menos. No sé si, pero lo tenemos que platicar más adelante. Bien, bueno, ahí lo dejamos entonces porque se nos terminó el tiempo. No queda sino agradecerle a Adel Blázquez por haber compartido su Gracias a trabajo. ustedes. Coincido con lo que dijo anteriormente Helga Weitelmann. Si no han leído el libro, sí les recomiendo de corazón que lo lean. Es un libro magnífico, no solo en los temas que trata y que hemos escuchado el día de hoy, sino que tiene, yo creo que implicaciones muy interesantes para gente con intereses muy diversos. Entonces, gracias a Adel por compartir con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y esperamos esto volver a verlos pronto en otra sesión del Seminario de Estudios Mexicanos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí. Adiós.